Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredos de Historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cultura china. Es una cultura milenaria, increíble, interesantísima desde donde se le mire y donde se le vea, pero al mismo tiempo tiene una característica muy particular sobre el resto de las culturas de las cuales hemos estado platicando. Es una cultura que hasta el día de hoy subsiste. Es una cultura que a pesar del tiempo y a pesar de los cambios y a pesar de la modernidad y de todo lo que ha llevado la evolución del ser humano, esta cultura ha ido prácticamente caminando de la mano. Es increíble. Si nosotros vemos, por ejemplo, un poco la historia de Egipto o la historia de Mesopotamia, o mismo la historia de las culturas del Indo, que tienen un inicio, una cúspide, y de esa cúspide viene el declive hasta el final y prácticamente la cultura queda extinta, ¿no? La cultura china no vive eso. La cultura china tiene otro desarrollo, tiene otra manera de permanecer hasta el día de hoy y de ser vigente. A pesar de una revolución cultural, ¿no?, que se da a principios del siglo XX y que marca tajantemente un quiebre en la cultura de este país, hasta el día de hoy sigue siendo la cultura china y hasta el día de hoy siguen siendo los chinos y hasta el día de hoy sigue habiendo mucha herencia y mucha tradición y muchas costumbres que se siguen viviendo y se siguen manejando y siguen vivas y siguen frescas. Entonces, esta característica tan particular de China, esta característica tan esencial, tan viva de esta cultura, es lo que la hace única. Independientemente de que ha sido un ancla y una punta de lanza en el desarrollo de esta región del planeta, ¿no?, de lo que es Asia, de ella emana prácticamente el resto de las culturas que se desarrollan en esta parte del mundo. Pues bueno, es una cultura que tiene mucho aporte a la historia de la humanidad, ¿no?, al mundo occidental también, ¿no? No dejemos de ver los viajes de Marco Polo, no dejemos simplemente el tallarín, ¿no?, es el espagueti, toda esta parte que hoy comemos y que es tan universal, surge y nace en China, ¿no? La pólvora, otro de los grandes inventos de los chinos, que a pesar de ser algo para festejar y celebrar, acabó siendo un elemento vital para las armas de fuego, ¿no?, y para la guerra. La brújula, de la cual nos perderíamos, o la navegación no se hubiera desarrollado como se desarrolló y no hubiera llegado a donde llegó sin este gran elemento, pues también se debe a los chinos. Y pues bueno, sin más, vamos a empezar un poquito con la historia primitiva de este país, porque como les digo, tiene para seguir hablando y no terminaríamos nunca de hablar, porque es una historia de miles de años y que además va totalmente de la mano una con la otra y no para, y no es una serie y una sucesión de dinastías. Unas aportan unas características, otras heredan características de otras dinastías. Pero bueno, vamos a empezar intento empezar con el principio básico, ¿no? Con la primera dinastía o con la primera idea, o cómo se funda este gran imperio que es el Imperio Chino. Esta región del mundo ha sido habitada por los seres humanos desde hace miles de años, ¿no? Y como el resto de las culturas, se desarrolla también al margen y a las orillas de grandes ríos. Nuevamente Mesopotamia, nuevamente Egipto, nuevamente las culturas del Indo. Hay lo que marca su desarrollo, lo que marca la pauta para que estas culturas lleguen a ser punta de lanza de la historia, es
estar ubicadas a la orilla de grandes ríos, ¿no? No se tiene registro de desde cuándo el ser humano ocupa esta parte del mundo. Pero de lo que sí se tiene registro y un registro escrito es de la primera dinastía o la primera grupo que ocupa esta parte y es exactamente la dinastía Shang. Esta dinastía, vamos entendiéndola o vamos entendiendo esta parte de como una serie de asentamientos humanos, ¿no? En donde hay un asentamiento más importante que los otros, en donde sobresale por su gran capacidad, por su grado de desarrollo, por la capacidad de generar arte, generar cultura, de imponerse al resto de los asentamientos. Esto es más o menos en la época del Neolítico, ¿no? En donde se empiezan a ocupar las llanuras que están cerca del río Amarillo, ¿no? Y es aquí en donde, como les digo, la dinastía Shang sale y se impone al resto de estos asentamientos humanos, ¿no? El registro escrito que se tiene sobre esta dinastía es una especie de oráculo y se tiene ciertos caracteres porque la escritura evoluciona y va generando cambios per se dentro de ella, ¿no? Pero en esta incipiente escritura se escribe en los huesos de animales a manera de oráculo, así como quien adivina el futuro, ¿no? Es como se utilizaba estos huesos. No se utiliza para llevar registros contables o para escribir poesía o canciones, no, se llevan a manera de oráculo. Durante mucho tiempo esta dinastía Shang se consolida, ¿no? Ellos son el jefe político, el jefe militar, el sumo sacerdote, quienes controlan las finanzas, son el señor feudal de la zona, ¿ok? A diferencia de de las otras asentamientos o de las otras tribus, los Shang aprenden a trabajar el metal, lo trabajaban con gran capacidad, con gran calidad, ¿no? Usaban ya moldes de barro, trabajaban el jade, ya sabían producir la seda, y obviamente ya hay un comercio con otras regiones del mundo y queda evidencia de este comercio, ¿no? Adoraban a un solo dios, este dios se llama Shanti y su traducción sería como el que gobierna sobre el sol. No nada más regulaba las fuerzas naturales como es la lluvia, el viento, el fuego, sino que también regulaba todas las actividades y los asuntos humanos, ¿no? Esta antigua religión china es de donde nace la idea de que había que venerar a los ancestros, ¿no? De que había que tener un culto hacia estos ancestros que nos habían permitido llegar a donde estábamos. Y de hecho aquí hago un paréntesis, si todos, que seguramente todos la vimos, la película de Mulan, ella honra a los ancestros y quiere honrar a sus ancestros y se ve claramente Mushu, el dragoncito, es el guardián de los ancestros. Entonces, aquí sería bueno a lo mejor retomar un poco la película de Mulan, se la recomiendo, además de que es linda, encantadora, ella como personaje, que no se sabe si está basado en un personaje real, si es un personaje histórico, pero sí está basado la historia de Mulan en un cuento chino, en una narrativa china de miles de años atrás. Entonces, vale muchísimo la pena verla y retomar la historia de Mulan. Porque además está en un punto clave de la historia de China, ¿no? En donde sufre de invasiones bárbaras, en donde ya se construyó la muralla china para proteger de estas invasiones bárbaras a la cultura y a la civilización, porque se pensaba que los pueblos que venían de Manchuria y que venían de las estepas, como los mongoles, pues eran pueblos bárbaros que no tenían el nivel de cultura y civilización que se tenía en China, a pesar de que los mongoles llegan a ocupar Gengis Khan,
llega a ser emperador de China, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante, brinca la muralla, ¿no? La muralla es otro de los grandes, grandes aportes de la humanidad, pero además ideológicamente es uno de los elementos que cerca a la cultura china, ¿no? Entonces, esto permite que la cultura china permanezca como aislada del resto del mundo, a pesar de tener y mantener comercio. Pero el comercio era muy regulado, muy vigilado, no era un comercio abierto, se tenía que hacer a través del gobierno. Permite que la cultura permanezca muy original, muy ella, con estos elementos tan característicos de la cultura. Pero voy a regresar nuevamente a esta parte, a la dinastía Shang, que no es la cultura que funda el imperio. Esto es importante saberlo. No es la cultura que yo les hablé ya de estos feudos, ¿no? Y de un señor feudal, ¿no? La cultura Shang tiene obviamente su desarrollo. Tiene obviamente el periodo en donde pierde poder, en donde pierde influencia y obviamente es sustituida por una nueva dinastía, que es la dinastía Zhou, que no tiene gran aporte cultural o gran aporte en cuanto a desarrollo se refiere. Toma muchos elementos de la dinastía Shang, sí. Y lo que se le debe a esta dinastía, el rasgo importante o principal, sería que tiene una expansión, una conquista de nuevos territorios. Entonces, esto sería lo que genera el gran aporte de la dinastía Zhou, que dura más o menos hasta el 770 aproximadamente y llega a orillas del río Yangtze. Después de esta dinastía, ¿no? Se va a fundar, viene un periodo de guerras entre estos feudos, que se le llama los reinos combatientes a esta parte de la historia de la China, porque todavía no está unificado como imperio y se encuentran varios reinos que combaten unos con otros. Aquí nace Confucio, aquí Confucio desarrolla sus ideas, aquí Confucio tiene que salir huyendo porque es perseguido por las clases dominantes, por las clases nobles, por llamarlo de alguna idea, porque Confucio tiene esta idea de que el beneficio tiene que ser general para todo el pueblo, para el común denominador, ¿no? No debe de ser exclusivo de una élite, sino que el beneficio debe de ser para todos, para todo el pueblo. Y es aquí cuando se crea el confucianismo como una filosofía que alimenta a la cultura china y que sigue vigente en la cultura china. Y de hecho, Confucio para ese entonces tiene muchísimos discípulos y muchos seguidores, ¿no? En esta parte estamos hablando más o menos de el año 700 antes de Cristo, en donde todo esto se desarrolla. El taoísmo también se desarrolla como una contraparte del confucianismo, ¿no? Aquí el taoísmo va más dirigido hacia la élite política, hacia las clases dominantes, ¿no? Pero marcan el desarrollo de la cultura china, el taoísmo y el confucianismo. Y un tercer elemento que es el budismo, pero no quiero yo hoy mezclarlo aquí porque generaría, desde mi punto de vista, un poco de confusión, ¿no? Porque el budismo surge en la India y se exporta hacia China. Entonces, tiene ciertos elementos que se modifican a lo largo de la historia y a lo largo de este paso. Por estas razones que lo quiero mantener por el momento al margen. Cuando se termina este episodio o esta parte de la historia de los reinos combatientes, es aquí cuando surge una nueva dinastía y es aquí cuando surge la dinastía que va a unificar a la China y la va a mantener unida hasta 1912, cuando se trata de abolir las leyes y el imperio.
¿ok? Pero estamos hablando de una fecha antes de Cristo hasta 1912 de nuestra era, lo que nos habla de una permanencia de un imperio, como se los dije en el principio del capítulo, importantísimo y de una vigencia porque los acontecimientos y los hechos van aquí de la mano y no nada se pone sobre encima de nada. La construcción de la muralla china sigue vigente, el templo chino de la ciudad prohibida, pues obviamente se mantiene durante siglos y es la ciudad en donde vive el emperador y toda su corte, que el pueblo no tiene acceso a ella, que hoy se encuentra en Pekín, en Beijing. Entonces, bueno, básicamente desde esta dinastía, que es la dinastía Qin, es cuando se funda el imperio. Como muestra de el gran poderío de esta dinastía, de este primer emperador que es Qin Shi Huang, existe uno de los monumentos funerarios más importantes y más grandes que hay en la historia de la humanidad, y es lo que nosotros hoy conocemos que se descubre en la época en la década de los 70 del siglo XX, en 1970, que se le conoce como los soldados de terracota. Este complejo funerario tan importante que de hecho se sabe y se tiene perfectamente la ubicación de este complejo funerario, se sabe que es un montículo, pero curiosamente no es que no se haya querido excavar o abrir o entrar por alguna maldición como podría ser con las tumbas de los faraones, ni mucho menos, sino se sabe y se tiene registro escrito que hay un río de mercurio y el mercurio pues obviamente es venenoso. Y entonces se teme que al abrirla, todos los gases que el mercurio que ha generado durante todos estos miles de años, pues pueda matar a mucha o envenenar a mucha de estos arqueólogos. Entonces, hasta la fecha, lo que no se ha descubierto es cómo poder penetrar sin que estos gases afecten, porque se piensa que la tumba es como la réplica o como la idea de un río con una bóveda celeste llena de todos los astros, como la réplica del paraíso, más o menos. Y esto es lo que el emperador quiso para su tumba. Y todos estos guardianes y todos estos soldados de terracota, que se han descubierto alrededor de 2,000 figuras de arcilla, ¿no?, en tamaño real, que la idea un poco viene que fueron artistas griegos quienes enseñaron a los chinos a hacer estas estatuas, porque las estatuas humanas no se hacían en China, pero sí se hacían en Grecia. Y entonces se piensa que son los griegos, que son artistas griegos, quienes ayudan a los chinos o quienes enseñan a los chinos a hacer estas estatuas humanas. Pero bueno, esto es en cuanto a esta tumba maravillosa que se ha escrito mucho y se sabe mucho de ella, pero no se ha visto nada, más que los guardianes, que eran este gran ejército de los soldados de terracota, ¿no? Podemos seguir con una sucesión de dinastías, unas más famosas que otras, unas que aportan mucho más que a otras, hasta llegar, por ejemplo, al siglo XIX, ¿no?, con la época de la Guerra del Opio. La característica de China, lo que permite a China conservar su cultura tan original y tan propia, es que tuvo muy poca influencia del resto de las culturas. Quizá la muralla china surtió efecto y la aisló durante muchos siglos, pero en este siglo XIX, en este siglo de afán de conquista y de colonización y de abrir nuevos mercados, en donde la cabeza y la punta de lanza es el reino de Gran Bretaña, pues se producen dos guerras muy importantes, que son las guerras del opio, en donde China se ve forzada a abrir su comercio, ¿no? El pueblo chino tenía una gran adicción hacia el opio y por lo tanto estaba totalmente prohibido por parte del emperador y por parte del gobierno chino. Pero los ingleses se dan cuenta de esto y empiezan a crear un mercado negro, un mercado de contrabando de opio,
para forzar al gobierno chino a abrir sus fronteras y junto con las fronteras, el mercado. En ese entonces, recordemos que están estas compañías, ¿no? La Compañía Real de las Indias, ¿no? Para comerciar productos y para, pues, generar una mayor riqueza. Es en esta idea es esta idea del comercio para una generación de una mayor riqueza que surge a partir del siglo XIX. Es aquí con la Guerra del Opio cuando China entrega a Gran Bretaña la isla de Hong Kong como un protectorado, y desde entonces hasta el año de 1997, pues es que pasa ya a formar nuevamente parte del territorio chino, con sus características muy específicas, ¿no? Hoy sabemos que China sufre una revolución cultural que corta de tajo toda esta tradición milenaria imperial, ¿no? De hecho, el último de los emperadores, Puyi, termina siendo un jardinero, ¿no? De haber vivido en esta ciudad prohibida y de tener sentido una deidad y haber sido considerado como una deidad, él termina trabajando un jardín, ¿no? Después de una serie de, pues el gobierno de Mao lo consideraba como un lavado de cerebro y como que había que resetear el cerebro para hacerlo consciente de que todo lo que él había vivido había sido un abuso y todo mal, ¿no? Entonces, esta es la última de la parte de la dinastía china, para después formar parte de un gobierno socialista que hasta la fecha es vigente, ¿no? China no es una democracia, no es una república, bueno, la República Popular de China, pero no tiene un sistema democrático, tiene un sistema socialista, y esto es lo que es China hoy, pero como les digo yo, es sumamente importante y sumamente especial esta cultura porque no tiene un antes, un máximo y un fin, sino que su fin sigue hasta donde termine ella, hasta quizá ninguno de nosotros lo veamos, porque hoy es una de las potencias globales, entonces pues obviamente el fin no lo tendrá. Su estructura obviamente ha cambiado, sus sistemas se han modificado, pero ha retomado esta cultura milenaria, sigue siendo esta cultura que venera a sus ancestros, que comercia con seda. No en balde, una de las rutas comerciales más importantes se llama la Ruta de la Seda, y no en balde no solamente fueron los ingleses quienes quisieron estar dentro de este mercado, sino ya en la época de Marco Polo se comerciaba y se planeaban viajes para conocer qué había en China y cómo se desarrollaba en China. Entonces, básicamente esto es una mínima introducción a lo que es la cultura china, porque nos llevaría muchísimo tiempo hablar de ella, pero si me lo permiten, en un segundo capítulo podremos detallar un poco más las dinastías claves de la cultura china, lo que aporta China, que como sabemos es mucho al desarrollo de la humanidad. Y muchísimas gracias por seguirnos. Esto es Desenredos e Historia. Síganos en TikTok, en Instagram, y pueden escucharnos en Spotify y vernos en YouTube. Muchas gracias.